Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Que Dios les bendiga. Bienvenidos al canal Adventista Sana Doctrina. También les quiero pedir y darles gracias. Primero, darles gracias a todos y cada uno de los que se han suscrito al canal por apoyar el canal. Y también en los comentarios que les dejo abiertos ahí, pueden comentar y también de a dónde nos están viendo. Dónde están viendo estos videos y comenten acerca de los videos. Y que Dios les bendiga mucho cada día más. Y hoy vamos a continuar el tema 2 del fin del tiempo de gracia. Pero que antes de comenzar este tema, les quiero pedir que inclinemos nuestros rostros para que tengamos una palabra de oración. También que se suscriban al canal, que se sigan suscribiendo, apoyando el canal. Que Dios les bendiga. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, gracias, Padre misericordioso, por tu grande amor y misericordia. Gracias por tu amor, gracias por todo, Padre misericordioso. Y Señor, esta oración te pedimos que asciendas al trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, Padre, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros para que nos envíe el Espíritu Santo, para que tome el cerebro, corazón y mente de este instrumento humano y cerebro, corazón y mente de todos y cada uno de los que vayan a oír y ver este video. De manera que todos quedemos, Señor, henchidos de tu Espíritu Santo y con el deseo de prepararnos y estar listos para este fin de tiempo de gracia y estar esperándote para que cuando tú aparezcas en las nubes del cielo pueda ir contigo a morar en la patria celestial. También te queremos pedir que sea el Espíritu Santo el que dirija este tema, Padre misericordioso, y también que tus santos ángeles estén en este lugar y en todos los lugares, el Espíritu y tus santos ángeles, donde vayan a oír y ver este video. Bendícenos, Padre misericordioso, con tu presencia. Te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, como vemos claramente, lo estábamos estudiando y acerca de este estudio acerca del fin del tiempo de gracia. Entonces en Génesis capítulo 6, versículo 8 nos habla de la siguiente manera, 6:8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, la gracia, fin del tiempo de gracia, como en el tiempo del diluvio. Hubo un fin de tiempo de gracia para los antediluvianos, para este mundo entero, para allá, todo el mundo entero, habrá un fin de tiempo de gracia, donde ya no habrá salvación. Y como lo estamos estudiando, entonces vemos que era como en los tiempos de Noé. Y como en los tiempos de Noé, entonces hubo este tiempo de gracia y todo. Entonces también para el fin del tiempo de gracia habrá, como en el tiempo de Noé no llovió inmediatamente, así al final del tiempo de gracia no es que Cristo se termina y viene de una vez, sino que seguirá el mundo religioso y todo con las mismas actividades, aunque el pueblo de Dios está siendo perseguido. Pero los incrédulos, los que no recibieron el sello de Dios, van a estar, y el pueblo de Dios, pues aunque perseguido, pero va a estar en esta tierra, en esta tierra. Entonces, actividad humana después del fin del tiempo de gracia. Miremos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 8. Apocalipsis capítulo 15, versículo 8 nos dice de la siguiente manera. 15:8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo
hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, cuando el tiempo de gracia llegue a su fin, o sea, cuando el fin del tiempo de gracia, o sea, cuando ya no haya más salvación, entonces las actividades humanas después del fin del tiempo de gracia van a ser normales para las personas, y para el pueblo de Dios, pues entonces estará siendo siempre que perseguido hasta en las plagas y todo esto, que todavía no hemos llegado a las plagas, pero vamos a llegar. Entonces, miremos lo que nos dice la palabra de Dios, el Espíritu de profecía. Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando, edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Cuando Apocalipsis capítulo 15, versículo 8 dice, y el templo se llenó de humo, es porque ya Cristo dijo, dejó caer el incensario y dijo, consumado es, hecho que está. Ya el plan de salvación, el tiempo de gracia ha concluido, y por lo tanto, el que quedó justo siga siendo justo todavía, y el que siga siendo impío todavía. Entonces, esa es la sentencia que se pronuncia, ¿en dónde? En el cielo, cuando se termine el tiempo de ¿qué? De gracia. Cuando se termine el tiempo de gracia, muchos no sabrán que se acabó el tiempo de gracia, y entonces, pero el Señor habrá ya dicho allá en el cielo quién es salvo y quién no, quién quedó sellado y quién tiene el sello de Dios y quién tiene la marca de la ¿qué? De la bestia. El Señor es claro en su palabra. Entonces, cuando la decisión irrevocable del santuario, porque Cristo está en este lugar, en el lugar santísimo, haya sido pronunciada, por eso la salvación es ahora. Ya después de que Cristo cierre el tiempo de gracia en el cielo, ya no hay salvación. Entonces, cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado, para siempre los habitantes de la tierra no lo sabrán. Porque nadie sabe el día, la hora de la venida de Cristo, ni nadie sabe el día, la hora del tiempo del cierre del tiempo de gracia. Entonces, para las personas seguirá siendo lo mismo, y el pueblo de Dios estará siendo perseguido totalmente. Claro que ya después, en el tiempo de gracia, aunque esté perseguido, ya no habrá muerte, porque ya en el pequeño tiempo de angustia, antes de cerrarse el tiempo de gracia, sí había tiempo de muerte, hasta que pasase el pueblo de Dios sellado. Cuando ya Dios de Jesús y el Padre dejan de interceder en el cielo, Jesús ante el Padre, entonces el templo se llena de humo y nadie puede entrar, o sea, ya no hay oraciones, ya no hay nada. ¿Por quién? Por nada. Ya no podemos entrar en oración. ¿Hacia dónde? Hacia el templo, hacia el trono de quién? De Dios, porque ya Cristo ha dejado de interceder por el ser humano para la salvación. Entonces dice aquí muy claramente que los habitantes de la tierra no lo sabrán. Las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres, de en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habría ¿qué? Retirado, como lo dice Ezequiel capítulo 9. Ya les voy a decir, Ezequiel capítulo 9, versículo 11. Y aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero en su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Dice que el que tenía el tintero de escribano, este era el que sellaba ¿a quién? Al pueblo de quién? De Dios. Entonces el pueblo de Dios quedó ¿qué? Sellado y listo para la prueba final, para la angustia de Jacob. Entonces el Espíritu Santo ya llega al cielo y dice: ya he acabado la ¿qué? La obra. Ya el que se le convenció de pecado y de justicia y de juicio, ya quedó sellado, ya quedó listo para la prueba. Entonces la gente seguirá en la tierra normal, no sabiendo que el Espíritu Santo y el plan de salvación, no ya, la misericordia ya se ha apartado de ellos, como se apartó de los antidiluvianos. Entonces, miremos lo que sigue diciendo. Y el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirar para que se cumplan
sus crueles designios, se asemejará al celo por Dios. O sea, en ese tiempo el celo religioso seguirá y seguirán persiguiendo al pueblo de Dios y seguirán haciendo cosas contra el pueblo de Dios, pero ya el destino ha sido ¿qué? Cerrado para todos y cada uno de las personas que están en aquel que. Entonces, en ese entonces ya el destino se habrá ¿qué? Decidido para todos y cada uno. Como lo dice Apocalipsis 22:11. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces, miremos lo que dice aquí. El trigo y la cizaña. ¿Cómo? El trigo y la cizaña irán hasta ¿qué? Hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque unos estarán persiguiendo al pueblo de Dios y otros estarán siendo perseguidos todavía. Y el tiempo de gracia se habrá cerrado. Por eso dice que el trigo y la cizaña irán ¿hasta dónde? Hasta el tiempo del fin. Dice en Mateo capítulo 13, dice que Jesús le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Viniendo entonces los siervos del padre de familia le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la semilla, a la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los ángeles, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Entonces vemos que muchas personas creen que cuando como que Cristo va a venir a hacer un juicio ya en esta tierra. No, ya el juicio está haciendo hacia dónde, en el cielo. Simplemente que cuando Cristo venga, viene ya y el que es salvo y el que no es salvo. Entonces miremos lo que dice Jesús. Explica la parábola de la cizaña en el versículo 36 de Mateo capítulo 13. Entonces despedía a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explicando la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo, o sea, el diablo fue el que sembró la semilla de la cizaña. Y la siega es el fin del siglo y los segadores son los ¿qué? Los ángeles. Entonces los ángeles son los segadores y el diablo es el que tiene liderato sobre los ¿qué? Sobre los malos. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces vemos claramente que Jesús les cuenta esta parábola de la cizaña, y esto es que la cizaña y el trigo irán hasta el fin. O sea, y serán una religión, dos religiones, los hijos del malo y los hijos del reino. Los hijos del diablo y los hijos de Dios. Y entonces pasarán por la pequeño tiempo de angustia y la angustia de Jacob, donde en el pequeño tiempo de angustia habrá muerto, pero ya en el tiempo de Jacob, después de que el templo se llene de humo, en el cielo ya no hay intercesión y ya no hay salvación, y el que quedó salvo, y el que quedó condenado, quedó condenado. Entonces, dice, el trigo y la cizaña crecen juntamente hasta la siega. En el cumplimiento de los deberes de la vida, los justos serán puestos en contacto con los impíos hasta el mismo fin, de una manera que pues, van a ser perseguidos. Van a estar en contacto ¿con quién? Con los malos. Los malos persiguiendo al pueblo de Dios, con el ejército, con todo el mundo persiguiendo ¿a quién? Al pueblo de Dios. Y los hijos de la luz están apercibidos entre los hijos de las tinieblas, para que todos puedan ver el contraste, un contraste tremendo. Los hijos de Dios perseguidos por los hijos de Satanás, porque quisieron ser hijos de Satanás, porque se dejaron influir de Satanás y comenzaron a perseguir el pueblo de Dios. O sea, esto será la actividad humana después del fin del tiempo de gracia. Después del tiempo de gracia, esto es lo que sucederá.
Entonces dice Mateo 24, 42 al 43. Mateo 24, 42 al 43 nos habla de la siguiente manera. Mateo 24, 42 al 43 nos dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis. Entonces vemos que el tiempo de gracia se terminará, pero aún todavía no viene el Hijo del Hombre, pero hay que estar apercibido y pasar sellados. ¿Para qué? Para el reino de ¿quién? De Dios. Entonces miremos lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios. En cuanto continuará la incredulidad y los placeres prohibidos para este último tiempo. Lo vemos en eventos de los últimos días, dice de la siguiente manera: el escepticismo y aquello que se llama ciencia han menoscabado en gran medida la fe del mundo cristiano en su Biblia. Se aceptan alegremente errores y fábulas para que puedan seguir el camino de la complacencia propia y no sentirse alarmados porque no procuran retener a Dios en sus conocimientos. Dicen: mañana será como hoy y habrá mucho más abundancia, pero en medio de su incredulidad y placeres impíos se oye el clamor del arcángel, o sea, de Cristo, la trompeta de ¿quién? De Dios. O sea, vemos claramente que aquí continuará la incredulidad y los placeres. Y la forma de religión, una cosa y la otra, todo eso va a mirarse en ese tiempo. O sea, la gente va a estar creyéndole a las fábulas, a lo que se dice ciencia. Van a estar ellos en eso y van a estar en los placeres, igual que en el tiempo de ¿qué? Del diluvio. El primer día no llovió y le decían a Noé que estaba loco, que mira que salí del arca, que esto no ha pasado nada, mira que tú dijiste que se cerraba el arca y entonces se vendía el diluvio. Y seguirán con este mismo ¿qué? Con esto mismo. Y ellos, pero no sabiendo que ya el tiempo se ha ido ¿qué? Se ha cerrado el tiempo de ¿qué? De gracia. Y van a estar el pueblo de Dios perseguido aquí en la tierra. Y mucha gente, pues los que no están en sus negocios, en su religión, y diciendo que el domingo es el día de oración, y una pila de cosas. Y seguirán en las mismas cosas, aún los que no pasaron sellados del pueblo adventista del séptimo día, que se fueron a engrosar la fila con ellos y a perseguir al pueblo de Dios. Tremendo. Y cuando los que profesan, miren lo que dice, ser el pueblo de Dios, se unan con el mundo, ¿cuándo será esto? O sea, desde ahora se ve así, ¿cierto? Pero en aquel entonces, será más entonces, porque ya no habla plan de salvación, no habrá nada, y continuará la incredulidad y los placeres prohibidos. Y los que profesaban ser el pueblo de Dios, se unan con el mundo, o sea, se unan a perseguir el pueblo de Dios y se unan con esas sistemas religiosos, porque quienes quedarán con las propiedades y con las iglesias y con todas estas cosas. Los que profesan ser el pueblo de Dios, pero no lo son. Profesan únicamente. Como hoy hay muchas personas en la iglesia que se bautizan. Hay muchas personas que entran a la iglesia, se bautizan y se arrepienten. La iglesia, estos son los que profesan. Personas arrepentidas. Personas bautizadas, profesan, pero que no son convertidas ni han nacido del Espíritu. O sea, se bautizan, pero no son del Espíritu. Y se bautizan y se arrepienten, pero no se convierten. O sea, no hay un cambio en ninguno de ellos. No hay una vida nueva. Entonces estos viven una religiosidad y así la siguen viviendo. Y cuando viene la persecución, el pequeño tiempo de angustia antes de terminarse el tiempo de gracia, van comenzando a unirse y quedarán ¿con quién? Con todas las propiedades de la iglesia adventista del séptimo día. Y también van a quedar y van a quedar con todo y van a seguir profesando la religiosidad. Pero no van a quedar sellados, porque no nacieron del Espíritu, nacieron del agua, pero no nacieron del Espíritu.
Y se arrepintieron, pero no se convirtieron. Porque hay muchas personas arrepentidas en la iglesia, pero no convertidas. Hay muchas personas bautizadas, pero no nacen del Espíritu. Porque nosotros tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Y tenemos que arrepentirnos y convertirnos, o sea, estar en una nueva vida. Y que lo que diga la palabra de Dios hay que hacerlo. Entonces estas personas seguirán en lo mismo. Entonces, cuando en los que profesan ser el pueblo de Dios se unan con el mundo, viviendo con Él, como Él, viven y compartiendo sus placeres prohibidos, cuando el lujo del mundo se vuelva el lujo de la iglesia, en este tiempo se va a volver el lujo de la ¿qué? El lujo del mundo, el lujo de la iglesia, aunque ahora se ve Babilonia metida en la iglesia por muchas personas que están arrepentidas pero no convertidas y están bautizadas pero no nacen del Espíritu. Entonces, cuando las campanas repiquen a bodas, o sea, se seguirán casándose y dándose en casamiento, y todos cuenten en perspectiva con muchos años de prosperidad mundana, entonces tan repentinamente como el relámpago cruza el cielo, se desvanecerán sus visiones brillantes y sus falaces esperanzas. O sea, aparecerá el Hijo del Hombre y se van a acabar todas esas esperanzas para todas estas personas que aún estaban ¿en dónde? En la iglesia adventista, pero no, se arrepintieron y se convirtieron. O sea, que hay que tener las dos, arrepentirnos y convertirnos, para poder que vengan los tiempos de refrigerio y el Señor pueda venir y pueda llevarnos y no seamos trigo, no seamos cizaña, sino trigo. Entonces debemos de ser trigo en vez de ser cizaña. Entonces, vemos claramente lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, continuará la incredulidad. Entonces, miremos lo que nos dice aquí. Los hombres estarán totalmente absortos en los negocios. Están totalmente ¿qué? Absortos en los negocios. O sea, tanto los que profesaban ser el pueblo de Dios, porque ellos no van a recibir no van a recibir el sello de Dios, sino la marca de la ¿qué? De la bestia. Y aquellas personas que verdaderamente recibieron la marca de la bestia. Entonces los hombres estarán totalmente absortos, porque el pueblo de Dios va a estar siendo perseguido. ¿Por quién? Por los hijos del diablo, o sea, por los que quisieron verdaderamente tener el carácter de Satanás y nunca quisieron arrepentirse ni convertirse y nunca quisieron nacer verdaderamente del agua y del espíritu. Nacieron de agua, muchas personas nacen de agua, pero de espíritu no. Entonces, ¿cuándo Lot, vamos a mirar qué nos dice Génesis 19, versículos 12 al 14. Miremos lo que nos dice Génesis 19, 12 al 14. Génesis capítulo 19, 12 al 14 nos dice de la siguiente manera. 12 al 14 dice. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí algunos más yernos y tus hijos y tus hijas y todos los que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba, dice aquí muy claramente. Y en Lucas capítulo 17, miremos lo que nos dice en Lucas capítulo 17, 28 al 29. Lucas capítulo 17, 28 al 29 dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre y los destruyó a todos. Dice la palabra de Dios en el versículo 29. Entonces miremos lo que nos lo relata el don de la profecía, el don profético. Nos relata de la siguiente manera. Los hombres estarán totalmente absortos en los negocios. Cuando Lot amonestó a los miembros de su familia en cuanto a la destrucción de Sodoma, no prestaron atención a su palabra, sino que lo consideraron como un fanático y extremista. Entonces, los hombres estarán absortos en los negocios después del tiempo de ¿qué?
de gracia. O sea, vemos que esto nos habla acerca de lo que pasó con Lot. Lot llamó a las personas. Dios está haciendo un llamado desde ahora a todas las personas, porque todavía esto es lo que va a suceder, pero todavía no ha sucedido como en los tiempos de Lot. O sea, todavía no ha llovido fuego y azufre, todavía no ha habido la muerte segunda, todavía estamos a tiempo de arrepentirnos y convertirnos y de nacer del agua, o sea, en el bautismo y del Espíritu Santo. Todavía podemos, porque, y todavía en aquel entonces tenían la oportunidad de entrar, pero ya después del que el fin del tiempo de gracia nadie va a tener oportunidad. Por eso estamos diciendo que así como en los días de Lot, la destrucción que vino los encontró desapercibidos. Así será cuando Cristo venga. Agricultores, negociantes, abogados, comerciantes estarán absortos en los negocios y el día del Señor vendrá sobre ellos como un lazo. Así el tiempo de gracia, cuando se termine, la gente seguirá lo mismo. O sea, los que son de los negocios, los abogados, ellos estarán ahí mirando la persecución por las noticias, persiguen a los cristianos y eso, y ellos absortos en los negocios y en todos los abogados defendiendo a los que tienen que defender y los agricultores plantando todavía. Y en todas estas cosas habrán guerras, habrá de todo, muchas cosas más habrán en aquel entonces. Pero la gente no se apercibirá, así como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, que ya el juicio estaba determinado y no salió y vino la ¿qué? La destrucción. Así será cuando Cristo cierre el tiempo de ¿qué? De gracia. ¿En dónde? En el cielo, cuando el templo se llene de ¿qué? De humo y nadie pueda entrar. Ya no hay salvación. ¿Ya no hay qué? Ya no hay salvación. Entonces, cuando ministros, agricultores, comerciantes, abogados, personajes importantes y hombres aparentemente piadosos, exclamen, paz y seguridad. ¿Paz y qué? Y seguridad. Miremos lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Miremos lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Dice de la siguiente manera. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que cuando digan paz y seguridad, le tomará destrucción ¿qué? Repentina. En aquel tiempo la gente estará diciendo paz y seguridad, el día de mañana será mejor que el de hoy. Entonces estarán todos en esto ¿qué? En esto. Entonces Cristo vendrá de aquel día. A Dios viene como un lazo. La figura de un animal merodeador en el bosque en busca de su presa y hay repentinamente entrampado por el lazo oculto del cazador. Cuando los hombres están tranquilos, llenos de diversiones, absortos en comprar y en vender, entonces se aproxima el ladrón con paso furtivo. Así será la venida del Hijo del Hombre. Pone todas estas comparaciones. O sea, el ladrón cuando quiere ir a robar, él se agazapa, mira la presa, y así también como la figura de un animal merodeador en el bosque en busca de su presa. También se agazapa, mira la presa, la tirba, y cuando menos piensa, ¡pum!, cayó sobre ella. Y ella no se dio qué cuenta, fue la sorpresa. Así también el ladrón llega y ve
lo que se va a robar. Y entonces llega y cuando menos persona mandó la mano lo que fue y ahí mismo. Y la persona que ¡ay! Ya. Así va a ser cuando Cristo venga. ¡Ay! ¡Ay! ¿Ya para qué? Entonces vemos claramente que pues, estamos diciendo lo que va a suceder. Este canal adventista Sana Doctrina está preparando un pueblo para el reino de Dios. Y está diciendo lo que va a, ¿qué? A suceder. ¡Ay! ¡Ay! Va a coger a muchas personas desprevenidas, persiguiendo al pueblo de quién? De Dios. El ejército y la policía. El gobierno persiguiendo a quién? Al pueblo de Dios. Y la gente trabajando normal. Los que tienen que trabajar, los adventistas que fueron por muchos años adventistas, pastores, miembros de iglesia, ancianos de iglesia, mujeres que trabajaron en la iglesia, pero que no fueron consagrados por la verdad, ni se arrepintieron, pero no se convirtieron. Y nacieron del agua, pero no nacieron del Espíritu. Entonces vemos claramente que estos estarán comprando y vendiendo y diciendo, no ha venido Cristo. Y todavía seguimos lo mismo. ¿Seguimos lo qué? Lo mismo. Pero llegará Cristo y lo sorprenderá. Que no sea ninguno de nosotros los que estamos oyendo y viendo este video. Que nos preparemos desde ya. Y si nos toca este tiempo, porque está muy cerca todo, puede tocarnos. Entonces, si nos toca o no nos toca, pero de todas maneras que estemos verdaderamente arrepentidos y convertidos. Y verdaderamente, habiendo nacido del agua bautismal y del Espíritu, para que verdaderamente podamos recibir el Espíritu Santo. Entonces, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos repentina destrucción, así como el animal merodeador o está merodeando a la presa, y así como el ladrón acecha al que va a robar. Él lo está mirando y cuando así va a ser la venida de quién, del Hijo de quién, del hombre. Pero vemos que aún después del tiempo de gracia, la gente seguirá absorta en todos los placeres de este mundo, como en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot. Lot llamó a sus yernos. Y entonces cuando aún todavía lo iba saliendo, y ya cuando iba muy retirado, que para que no le alcanzaran las llamas a él, entonces Dios hizo llover fuego y los tomó. ¿Y qué pasó con esas ciudades de Sodoma y Gomorra? Hoy en día no existen, porque fueron puestas como ejemplo para lo que va a suceder para este último tiempo, la segunda muerte. Entonces vemos claramente que esto va a ocurrir. Vamos a mirar qué sigue diciéndonos, narrándonos después del tiempo del cierre de tiempo de gracia. O sea, la gente seguirá en esta tierra normalita. Y todavía Cristo no habrá acá, no habrá venido. Habrán guerras, más todavía, más guerras, más todavía, muertes, desastres. Si hoy en día hay desastres, en aquel entonces habrá más desastres. Porque la tierra va a estar con las plagas que vienen a ver, y antes de las plagas va a haber guerras más duras. Ya los hombres ya no estarán refrenados por el Espíritu Santo, porque ya el Espíritu Santo se habrá retirado. Entonces las guerras serán más intensas, los robos serán más intensos. El pueblo de Dios estará siendo defendido por los ángeles y no les podrán hacer nada al pueblo de Dios en cuanto a matarlos. El pueblo de Dios también tendrá su hoga, mientras que nosotros vamos a seguir estudiando esto y verá todo lo que se viene para esta tierra. Para los que les toca el tiempo de angustia de Jacob. Porque el pueblo de Dios está listo, está sellado, está salvo, aunque perseguido, y clamándole a Dios y orándole al Señor, porque ellos también estarán diciendo, ¿será que tenemos los pecados confesados? Si nos habremos arrepentido y convertido, si nos habremos bautizado y habremos nacido del agua y del Espíritu, hemos recibido la lluvia tardía. Uy, ¿esto cómo es? Y el diablo diciéndole, ustedes son pecadores, ustedes están siendo perdidos, y los ángeles defendiéndolos al pueblo de Dios. Esto lo vamos a seguir investigando más en la palabra del Señor. Entonces miremos lo que sigue. Entonces los dirigentes religiosos estarán llenos de optimismo.
en aquel entonces, cuando se cierre el tiempo de gracia y ellos estén, entonces estarán llenos de ¿qué? De optimismo. Miremos lo que nos dice 2 Corintios 11, 13 al 15. 11, 13 al 15. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor en primera de Corintios, capítulo 11, 13 al 15. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. 11, 13 al 15 nos dice de la siguiente manera. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, así también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, estos ministros que les hablaban de fábulas, predicaban con muñecos, haciendo ahí a reír la gente, payasos, y toda esta gente, y que les hablaban de doctrinas falsas el domingo, que el don de lenguas y todas estas cosas, y que les hablaban de que Cristo no necesitaba que la gente cambiara, que vengan a Cristo y se salvaron. Estos mismos hablando cosas, fábulas, y que no, que esta tierra, muchos dicen que no, que esta tierra no va a ser destruida, que cómo va a destruir eso tan bonito, que vamos a vivir aquí 1000 años en la tierra, y que va a haber otra oportunidad para arrepentimiento después de que se cierre el tiempo de gracia o que la iglesia sea arrebatada al cielo con un rato secreto. Todo eso es falsedad, pero ellos seguirán hablando de esto. ¿Seguirán hablando de qué? De eso. O sea, en la religión, la gente va a estar yendo a la iglesia católica y estará yendo a las iglesias. Los que desertaron de la fe en la iglesia adventista tendrán sus templos, se adorarán, mientras el pueblo de Dios estará ¿qué? Perseguido. Mientras el pueblo de Dios estará ¿qué? Perseguido. Entonces miremos lo que dice aquí muy claramente. Entonces, cuando los razonamientos de la filosofía hayan desterrado el temor a los juicios de Dios, porque mire, mire cómo estamos en prosperidad, cómo estamos de bien, mire, porque estamos guardando los mandamientos de Dios, o sea, el domingo, porque estamos adorando en las cosas como Dios dice, aunque ven todas las guerras y todas las cosas, y ellos siempre ven todo eso, pero dicen, no, pero esto ha sucedido siempre, está sucediendo más duro, pero no importa, pero seguimos, dicen aquí, cuando los razonamientos de la filosofía hayan desterrado el temor a los juicios de Dios, cuando los maestros de la religión nos hablen de los largos siglos de paz y prosperidad, y el mundo se dedique por completo a sus negocios y placeres, a plantar y edificar, porque estarán haciendo esto, y a fiestas, y van a ir a fiestas y a diversiones, y desechando las amonestaciones de Dios, se burlen de los mensajeros, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente y no escaparán. Entonces vemos que la religión seguirá en esta tierra, o sea, la gente no va a saber que se cerró el tiempo de ¿qué? De gracia, y seguirán persiguiendo el pueblo, pero ya en ese tiempo no va a haber muerte para el pueblo de Dios, pero lo seguirán persiguiendo. Y seguirán calumniándolo, y seguirán tratándolos de fanáticos, y seguirán tratándolos de todo, y van a poner un día para matar al pueblo de Dios, para exterminarlo completamente. Eso va a ocurrir aún ya habiéndose cerrado el tiempo de gracia. Por eso la gran tribulación o el tiempo de angustia de Jacob, mi querido hermano de otras religiones que te han dicho que eso no le va a tocar pasar a la iglesia, eso le va a tocar pasar a la iglesia, pero tenemos que saber cómo va a pasar la iglesia. Va a pasar sellada, el pueblo de Dios, y ya no habrá muerte para el pueblo de Dios, pero va a ser perseguido, pero no habrá más muerte para el pueblo de Dios, y lo vamos a seguir desarrollando. Entonces, cuando venga el día de Dios, caerá repentinamente sobre los impíos desprevenidos. El día menos pensado, en el medio del curso rutinario de la vida, absortos los hombres en los placeres de la vida, en los negocios, en la casa del dinero, cuando los guías religiosos ensalcen el progreso y la ilustración del mundo, porque va a haber ese progreso, y los moradores de la tierra se dejen arrullar por una falsa seguridad. Entonces, como ladrón que a medianoche penetra en una morada
sin custodia, así caerá inesperadamente destrucción sobre los desprevenidos y no escaparán. Tremendo. Eso va a ocurrir, mi querido amigo y hermano adventista, que hoy sigues con una predicación light, que sigues todavía y no predicas, pastor, estos mensajes, pastor adventista del séptimo día, que no les enseñas en la iglesia para que se prevengan, para que dejen de esa religiosidad en la iglesia, para que verdaderamente nos arrepintamos y nos convirtamos. En la iglesia hay muchos arrepentidos, pero convertidos muy pocos. Hay muchos que han nacido del agua, pero el espíritu muy pocos. Porque la gente se bautiza y siguen lo mismo, comiendo, bebiendo y andando con el mundo hoy en día. Y cuando termina el tiempo de gracia, como no se han convertido y arrepentido verdaderamente y no han nacido del agua y del espíritu, pues entonces se unirán a la fila de los malos, y entonces quedarán por fuera. El pueblo de Dios está partiendo por falta de conocimiento, porque ni estudian, ni tampoco le dice, ni el pueblo se le dice nada a la iglesia. No se le dice nada de estos mensajes. Nada. Allá no se predica nada de eso. Entonces vemos que esto va a suceder, aún terminándose el tiempo de ¿qué? De gracia. O sea, los dirigentes religiosos estarán llenos de optimismo. Pastores de la iglesia que eran pastores de la iglesia, pero no pasaron sellados. Miembros de la iglesia que no pasaron sellados. Ancianos de iglesia que no pasaron sellados. Mujeres que Dorcas y que ancianas, que dicen que ancianas, que aunque la Biblia dice que no son ancianas y que no deben de ser ancianas ni pastoras de la iglesia. Hombres afeminados, todos aquellos que se casan hoy en día que en la iglesia. Todo eso no va, esas personas van a pasar desapercibidas y van a pasar para el tiempo y angustia de Jacob y van a estar muy tranquilas. Pero los va a sorprender, porque como estos temas no se predican y no los estudian, entonces ahí están, los va a sorprender, como ladrón en la noche. Entonces hay más oportunidad para aquellas personas que no han estado dentro de la iglesia que los que profesan de afuera, aunque por eso no estoy diciendo que no vengan a la iglesia. No, a la iglesia hay que ir, a la iglesia hay que estar, porque nosotros debemos de estar ahí, y si no nos predicamos, no podemos predicar en la iglesia, podemos predicar por estos medios. Entonces vemos que ¿sabe quién? Hay alguien que infiere que el tiempo de gracia es acabado, porque sabe que hay uno que sí estudia la Biblia, y la estudia muy bien, y la lee, y todos los días está pendiente del pueblo adventista del séptimo día. ¿Sabe quién? Dice, Satanás infiere que ha terminado el tiempo de gracia. Él se infiere, dice, esto como que se acabó. Ahora sí me vino el final a mí, porque él sabe que mientras que Cristo no venga, todavía tiene oportunidad de hacer lo que le da la gana aquí en esta tierra, hasta el punto que le permite. Pero en aquel entonces dirá, ahora sí se vino el tiempo, se acabó el tiempo de gracia, está muy poquitico el tiempo para mí. Entonces, él sigue haciendo lo mismo, sigue engañando a los que tiene que engañar, pero tratará al pueblo de Dios de llevarlo a que crea que todavía está en pecado y que no ha sido borrado sus pecados, pero los ángeles estarán defendiendo, los ángeles de Dios. Miremos lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 19, 11-19. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19 nos dice de la siguiente manera, 11-19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía. Y dice, y hubo relámpagos, voces, truenos y terremotos y grande ¿qué? Granizo. Y como lo dice Apocalipsis capítulo 15, 8, nos dice de la siguiente manera, 15:8, y el templo se llenó de humo. O sea, Cristo estaba en el lugar santísimo, y la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 últimas plagas. Y en Daniel, capítulo 12, versículo 1, nos dice de la siguiente manera. 12. Daniel, capítulo 12. 12, 1, nos dice de la siguiente manera.
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces vemos claramente que en aquel tiempo se levantará Miguel. O sea, ¿de dónde se va a levantar? Se va a levantar como ¿qué? Como rey, pero todavía no habrá venido. Pero dice que habrá un tiempo de ¿qué? De angustia, porque se ha acabado en el santuario la intercesión. Entonces Satanás infiere que se ha terminado el tiempo de gracia. Satanás dice, uy, esto ya está como raro, ya como él ha estudiado, como nosotros han estudiado, entonces él infiere, dice, el tiempo de gracia sí se acabó ya, porque esto como está sucediendo, ya el pueblo de Dios está siendo perseguido, pero ya no va a haber, no hay más muerte, ya no hay más nada. El tiempo de gracia como que se acabó. Entonces dice Satanás, dice, en el tiempo de angustia Satanás incitará a los impíos, quienes rodean al pueblo de Dios, para destruirlos, porque como le digo, el pueblo de Dios está siendo dirigido por Satanás para destruirlo, para acabarlo totalmente, a los que pasaron sellados, pero ya no habrá muerte para el pueblo de Dios. Pero él no sabe que ya se ha escrito, perdonado frente a sus nombres en los libros del cielo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Por eso tenemos que nuestro nombre en el frente del nombre aparezca perdonado, como en el tiempo del juicio, en el tiempo de Israel. En el tiempo de Israel las personas, cuando salía el sacerdote, tenía que aparecer perdonado, y el que no estuviera perdonado, entonces sería para la destrucción, como dice el trigo y la cizaña. Pero Satanás ya no sabe que en el cielo está, que a estos que está instruyendo al pueblo, a los que siempre han perseguido al pueblo de Dios y a los que van a perseguir al pueblo de Dios, que pasaron con la marca de la bestia, a destruirlo. Entonces, pero él dice, pero frente a sus nombres, en los libros del cielo, aparece que perdonado. Así como Satanás influyó en Esaú para marchar contra Jacob. O sea, Jacob salió con 400 hombres para destruir a Esaú, a Jacob. Esaú salió para destruir a Jacob, pero en el camino le apareció ¿quién? El Señor. El Señor en este último tiempo va a tener a su pueblo resguardado por sus santos ángeles y nadie los podrá tocar. Y Satanás estará ahí instigando. Entonces, Esaú salió con 400 hombres y le dijo, y el Señor le apareció y le dijo, no le vayas a hacer nada a mi siervo, a Jacob, por nosotros vamos a estar en angustia de Jacob. Entonces a Jacob le cogió una angustia y mandó unos escuadrones, luchó con el ángel, venció a los hombres y venció al ángel, y enseguida le dijo que le cambiara su nombre y le cambió su nombre pues de Jacob a Israel, y enseguida mandó 2 escuadrones y le mandó regalos a Esaú para ver si hallaba gracia. Y entonces, pero el Señor ya le apareció a Jacob, a Esaú, y le dijo, esto me tocan a mi siervo, no, ve y ande él, pero no le vayas a poner nada ni una mano en aquel día. Nadie va a poner una mano sobre quién, sobre los elegidos de Dios. Amén. Porque Cristo, por medio de sus ángeles, porque el Espíritu Santo por medio de sus ángeles, porque el Padre por medio de sus ángeles estará resguardando a sus hijos que hayan pasado sellados del pequeño tiempo de angustia, donde sí hubo muerte. Pero para la angustia de Jacob seremos librados, así como Jacob. Amén. Entonces dice aquí, así como Satanás influyó en Esaú para que marchase contra Jacob, así también instigará a los malos para que destruyan al pueblo de Dios en el tiempo de angustia, de la gran tribulación. Ve que los ángeles protegen a los que guardan los mandamientos, y dice, infiere que sus pecados les han sido perdonados, pero no sabe que la suerte de cada uno de ellos ha sido resuelta en el santuario celestial. Amén. O sea, Satanás infiere, pero no sabe que ya el pecado ha sido perdonado, así como le fue perdonado ¿a quién? A Jacob. En ese entonces, en esa lucha que tuvo, Dios le perdonó el pecado totalmente ¿a quién? A Jacob. En aquel entonces también el pecado nos será perdonado también ¿a quiénes? A nosotros, amén. Nos ha sido perdonado. Y los ángeles malos, ni Satanás, ni el ejército, ni por ninguna persona mala, ni de la iglesia adventista que se volvió malo, impío como el pueblo del el pueblo malo, podrá poner una mano sobre los elegidos. Esto es maravilloso, pero es importante estudiar estos estudios. Miremos lo que sigue diciendo. Habrá hambre de la palabra de Dios. En Amós
capítulo 8, 11 y 12 nos dice de la siguiente manera. Amós 11, 7 y 8. Amós 8, 11 y 12. Amós 8, 11 y 12. Nos dice de la siguiente manera. Amós capítulo 8, versículo 11 y 12. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Miremos lo que nos sigue diciendo aquí, muy claramente. Aquellos que ahora no aprecian, ni estudian, ni valoran profundamente la palabra de Dios, hablada por sus siervos, más adelante tendrán razón para lamentarse amargamente. Vi que el Señor durante los juicios caminará por la tierra en el fin del tiempo, en el fin del tiempo. Las terribles plagas comenzarán a caer. Entonces aquellos que han despreciado la palabra de Dios y la han valorado a la ligera, irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Hay un hambre en la tierra por oír la palabra de Dios. En aquel entonces van a llegar las hermanas de la iglesia adventista que se unieron allá, abandonaron la fe y se unieron. Hermano Rafael, ¿cómo es que tenemos que usar la bata? ¿A dónde es que la tenemos que usar? El vestido, no podemos usar el vestido escotados. ¿Cómo es que tenemos que usar el vestido? ¿Cómo es que tenemos que comer? ¿Cómo es que no podemos comer carne? No, ya no podemos comer esto, no podemos beber esto. ¿Cómo es que hay que guardar el sábado? ¿Cierto? Que no se puede comprar nada. ¿Cómo hay que obedecer a Dios? Van a llegar las mujeres, los ancianos, los pastores. Hermano, predíquele ahora sí el mensaje a la gente, a la iglesia, que es que necesitamos para poder que esto no nos siga cayendo a nosotros, porque nosotros éramos el pueblo de Dios. Entonces, nosotros conocemos el mensaje, pero no lo habíamos obedecido. Pero ahora sí queremos obedecerlo. Pero ¿sabe qué? De este instrumento humano ya no puede salir nada porque el Espíritu Santo se ha retirado. Porque uno no puede hablar si no es palabra de Dios. Y el Espíritu Santo al retirarse ya no hay plan de qué, ya no hay salvación. Entonces ya puede venir la mujer, ay hermano, ya que no me puedo pintar las uñas, ay hermano, cierto que los ojos no puedo pintarme los ojos, ni untar pantalabios, ni maquillaje, no me puedo pintar las uñas, ni nada. Ya de este servidor ya no puede salir nada, de este instrumento humano ya no sale nada, ninguna palabra. Hermano, podemos comer mantequilla, nosotros que no podemos comer, ya no saldrá palabra. En aquel entonces irán errantes de mar a mar. Hermano, la bestia, ¿cómo que la bestia, que es el sistema papal? Miremos cómo lo está ya no. Habrá hambre y sed. Buscarán a los siervos de Dios para que les predique la palabra de Dios, pero ya no. Ya, si la tienen la minifalda en el ombligo, ya no puede. Ya no hay salvación para ellos. Ni para ningún ex pastor, ni miembro de iglesia, ni anciano de iglesia. Ah, cierto que no me podía ordenar ancianas. Yo era anciana, pero ya estoy arrepentida. Ya no hay nada. Tremendo, eso va a ser tremendo. Entonces vemos claramente que así dice que irán errantes ¿de qué? De mar a mar, buscando palabra de Dios. Miremos qué más seguirá. No habrán más oraciones. Miremos lo que dice Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 29 y 30. Primera de Reyes. Primero de Reyes nos dice de la siguiente manera. Primero de Reyes 8, 11 y 12. Primero de Reyes 8, 11 y 12. Nos dice de la siguiente manera. 8, 11 y 12. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, por la gloria de Jehová, y había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en oscuridad. Entonces vemos claramente la palabra de Dios nos dice en Primero de Reyes 8, 29 y 30. 8 y 29 y 30 nos dice de la siguiente manera. 8, 29 y 30. Dice,
Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar, del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oiga la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú irás en el lugar de tu morada en los cielos y escucha y perdona. Entonces vemos que cuando Salomón erigió el santuario aquí en la tierra, dice que los sacerdotes no podían entrar, pero él instituyó, o sea, él mismo hizo una oración para que se hiciera oración por quienes, por el pueblo. Miremos lo que dice Primera de Reyes 8:45. En Hechos Reyes 45 dice, tú irás en los cielos su oración y su súplica y le harás de justicia. Entonces ya en aquel tiempo no habrán más oraciones por quienes, por los impíos. O sea, nosotros hemos orado. Yo oro por todas las personas, yo oro por personas, oro por el mundo, oro por todos. En mis oraciones, oro para que la gente se arrepienta, para que la gente oiga los mensajes de este canal, para que las personas se arrepientan y se conviertan. Por eso estos mensajes todos para arrepentimiento y conversión. Estos mensajes son todos para que se bauticen, nazcan del agua y del Espíritu. Para saber cómo hacer para nacer del agua y del Espíritu. Entonces, en aquel entonces ya no habrá más intercesión de oración. Dice, los ministros de Dios habrán hecho su última tarea ofrecida, sus últimas oraciones, derramada sus últimas lágrimas amargas por una iglesia rebelde y el pueblo impío. O sea, no ora mucho, yo oro mucho por la iglesia adventista del séptimo día. Y por el pueblo impío. Sus últimas solemnes amonestaciones han sido todas entonces aquellos que han profesado la verdad y no han practicado, cuán rápidamente darían casas y terrenos, dólares que han sido acumulados miserablemente y conservados en forma mezquina para recibir algún consuelo, para que se les explique el camino de la salvación o para oír de sus ministros una palabra de esperanza o una oración o una exhortación, pero no deberán padecer hambre y sed en vano. Su sed nunca será saciada, ni podrán obtener consuelo. Sus casos están decididos y fijados para siempre en un tiempo terrible, terrible. Entonces vemos que allá no habrá intercesión de oración y ya lo que se dijo en el tiempo, antes de terminarse el tiempo de gracia, ya se dijo, ya en el tiempo de angustia de Jacob, ya no va a haber predicación de evangelio por parte del pueblo de quién, de Dios, porque está siendo perseguido, aunque habrá un tiempo que le irán a preguntar, pero ya no, pero esto enfurecerá a la gente. En el tiempo cuando caigan los castigos de Dios sin misericordia, o cuando envidiarán los impíos la condición de los que habitan al abrigo del Altísimo, el pabellón en el cual oculta el Señor a todos los que los han amado y han obedecido sus mandamientos, para los que sufren a consecuencias de sus pecados. Ciertamente será envidiable la suerte de los justos en un tiempo tal, pero después de que termine el tiempo de gracia, la puerta de la misericordia se cerrará para los impíos, no se ofrecerán más oraciones. Entonces ya no se van a ofrecer más oraciones. No es posible transferir el carácter. Miremos lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 24:40. Mateo capítulo 24:40 nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 24, versículo 40. Mateo 24, versículo 40 nos dice de la siguiente manera. 24:40. Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. En Lucas capítulo 17, 34 dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 17, versículo 34 nos dice de la siguiente manera. 17:34. Dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. El 17:36 nos dice, de dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces dice aquí, no es posible transferir el carácter. El Señor viene con poder y gran gloria. Entonces separará
completamente a los justos de los impíos, pero el aceite no podrá ser transferido en ese momento a las vasijas de los que no lo tienen. Entonces se cumplirán las palabras de Cristo: dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Los justos y los impíos deben estar relacionados en la obra de la vida, pero el Señor lee el carácter. Él discierne a los que son hijos obedientes, a los que respetan y aman sus mandamientos. Es algo solemne morir, pero es mucho más solemne vivir. Cada pensamiento, palabra y acción de nuestra vida vuelve a confrontarnos. Tendremos que seguir siendo durante toda la eternidad lo que nos hayamos hecho durante el tiempo de gracia. La muerte provoca la disolución del cuerpo, pero no produce cambio alguno en nuestro carácter, ni lo cambia tampoco la venida de Cristo. Tan solo lo fijará para siempre, sin posibilidad de cambio. Entonces vemos claramente, mi querido amigo y hermano, que el carácter no será transferido. O sea, los mandamientos de Dios son el carácter de Dios. El pueblo que desobedeció el carácter de Dios, o sea, los mandamientos de Dios, no fue elegido o no es elegido para el reino de Dios. Entonces Dios no, o sea, no es posible transferir carácter. Mi carácter no puede ser transferido a mi esposa, ni mi esposa no puede transferir el carácter de la obediencia a Dios, ni ningún ministro, ni ningún pastor puede transferir el carácter de la obediencia. Pero eso tenemos que formar antes de terminarse el tiempo de gracia. Por eso, antes de terminarse el tiempo de gracia, nosotros tenemos que ser, ¿qué? Santos, para poder pasar por el tiempo de ¿qué? De angustia de Jacob. Y si no, entonces las plagas caerán sobre ¿quién? Aunque siga el mundo así, pero va a caer las últimas 7 plagas. Entonces dice aquí: otro tiempo de gracia no convencerá a los malvados. ¿Otro tiempo de qué? De gracia no convencerá a los malvados. Apocalipsis capítulo 20, 1 al 3 nos habla de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 20, 1 al 3 nos dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó del abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de ¿qué? De tiempo. Entonces muchas personas dicen que cuando se termine el tiempo de iglesia, o que la iglesia sea arratada, entonces va a haber un tiempo de ¿qué? De 1000 años para arrepentimiento, o que 1000 años van a ser aquí en la tierra, pero los 1000 años van a ser en el cielo. Y no va a haber otro tiempo de ¿qué? De gracia, ni 1000 años tampoco. Miremos lo que dice: otro tiempo de gracia no convencerá a los malvados. Tenemos que aprovechar al máximo nuestras oportunidades presentes. No se nos dará otro tiempo de gracia en el cual prepararnos para el cielo. Esta es nuestra última oportunidad para formar caracteres que nos harán idóneos para el futuro hogar que el Señor ha preparado para todos los que son obedientes a sus mandamientos. O sea, la hora de obedecer es ahora, que después de que se cierre el tiempo de gracia ya no hay salvación. No habrá tiempo de gracia después de la venida del Señor, o cuando se cierre el tiempo de gracia. Ya no habrá más salvación. Los que deciden que lo habrá están engañados y extraviados. O sea, el grupo evangélico que dice que habrá un tiempo de gracia más, están engañados. Y en la iglesia adventista hay muchos que conocen que ya no habrá más tiempo de gracia, pero aún no quieren guardar los mandamientos, ni normas y estatutos. Los que deciden que lo habrá están engañados y extraviados. Antes que Cristo venga, existirá un estado de cosas como el que existió antes del diluvio, y después que el Salvador aparezca en las nubes del cielo, a nadie se le dará otra oportunidad para obtener la salvación. Todo habrá hecho su decisión. Todos serán probados de acuerdo con la luz que han tenido. Los que se toman la verdad en las fábulas, los que se toman de la verdad a las fábulas, los que se tornan de la verdad a las fábulas, no pueden esperar un segundo tiempo de gracia. Ojo, iglesia adventista, o los que creen que habrá un tiempo de gracia más. No habrá un milenio temporal aquí en la tierra, no. Si resisten a la verdad y usan su influencia para obstruir el camino de modo que otros no lo reciban, después
que el Espíritu Santo ha traído convicción a sus corazones, nunca serán convencidos. No buscaron la transformación del carácter durante el tiempo de prueba que se les dio. Y Cristo no les dará oportunidad de recorrer nuevamente el camino. La decisión es definitiva. Mi querido amigo y hermano adventista y mi querido amigo y hermano de otras denominaciones que van a escuchar este video, ya no habrá más tiempo de gracia. El carácter tenemos que formarlo ahora, antes de la terminación del tiempo de gracia. Aunque la gente seguirá en el tiempo de gracia, pero como antes de terminar, después de terminar el tiempo de gracia, van a seguir exhortos, pero la decisión ya está cerrada, ya está tomada. ¿En dónde? En el cielo. Así que ya no va a haber otro tiempo de gracia. Ya no va a haber, ya mi carácter no puede ser transferido. La salvación es individual y cada uno con su libre albedrío debe tomar la decisión de guardar los mandamientos de Dios y de tener un carácter santo. Ojo, adventistas del séptimo día que predican que las personas no pueden tener un carácter santo. Si cuando pasamos por el tiempo de angustia de Jacob, aún seguimos albergando pecados y estamos pecando, entonces no vamos a recibir el sello de Dios y vamos a pasar como estas personas que no tienen ya salvación. Por eso el carácter Dios lo transforma ahora. Y el carácter tiene que ver, el nombre de Dios y el carácter tiene que ver con la obediencia a todos los mandamientos de Dios, normas y estatutos, al mensaje de la iglesia adventista para este tiempo. Porque Dios ha dado un mensaje para este tiempo, para la iglesia adventista del séptimo día. Y este mensaje es el que hay que dar a darle al mundo a conocer, para que la gente se arrepienta y se convierta, para que la gente nazca del agua y del espíritu. Pero si nosotros seguimos predicando un evangelio light, mucha gente se perderán. Y otros se perderán porque no estudian la Biblia, no leen la palabra del Señor. Pero nosotros debemos de leer. Cada uno, hombre y mujer, esposo y esposa, debe leer la palabra de Dios para estar verdaderamente convencidos de lo que Dios y para que sea transformado nuestro carácter. En lo que nosotros estamos fallándole a Dios, tenemos que ser transformados ahora. Si no estamos obedeciendo las normas y estatutos, debemos de ser cambiados ahora. El carácter no es transferido. Porque mucha gente cree que nosotros vamos a tener ese carácter pecaminoso hasta el tiempo del fin. No. Este cuerpo, esta carne pecaminosa, esta naturaleza pecaminosa la vamos a llevar hasta el tiempo del fin. Pero el carácter tiene que ser transformado. O sea, la obediencia a Dios, que tiene que ver con el carácter, o sea, tiene que ver con los mandamientos escritos en un cambio de corazón, desde adentro, desde la mente, desde el cerebro. Y entonces ahí Dios quiere escribir los mandamientos, normas y estatutos. Y para que nosotros tengamos ese carácter. Y entonces nuestras avenidas del alma, superiores, inferiores, el tronco, las manos, los brazos, las manos, las piernas y los pies, todo sea para la gloria y honra de Dios. Haya una entrega total. Y entonces Dios viene a transformar este cuerpo de muerte. Viene a transformarlo. Viene a darle un cuerpo como el de Cristo, inmortal, pero el carácter tiene que ser transformado sin pecado, así como el de Cristo. El carácter debe ser transformado sin pecado como el de Cristo. Cristo vivió en esa naturaleza pecaminosa, pero nunca pecó. El cristiano debe de tener esta naturaleza pecaminosa, pero el carácter de Cristo, sin pecado. Tiene que llegar a vivir sin pecado, como Enoc, como Elías y como Moisés, que estuvieron y que están en la presencia de Dios, y todas las otras primicias que resultaron las gavillas cuando Cristo ascendió al cielo. Entonces, mi querido amigo y hermano, o somos santos con el carácter de Cristo, porque el carácter no vendrá a ser cambiado en la segunda venida de Cristo. Debe ser cambiado antes de cerrarse el tiempo de gracia. Canal Adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios. Comparte este tema. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina para que te sigan llegando estos videos, para que te sigan llegando estos temas tan hermosos. Que Dios te bendiga y ponga en ti paz, y que entiendas verdaderamente que el carácter debe ser cambiado ahora. Vamos a tener una palabra de oración para que terminemos este tema. Que Dios te bendiga y haga prosperar tu vida en todas las áreas espiritualmente.
Vamos a orar. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa divina presencia, oh Dios. Gracias, Señor, porque hemos sido dirigidos por el Espíritu Santo en este tema. Gracias por este maravilloso tema de terminación de tiempo de gracia y de lo que seguirá en el tiempo después de terminarse el tiempo de gracia. Síguenos dirigiendo, Padre misericordioso, para que cada día todos estos temas, Señor, llenen nuestro cerebro, corazón y mente y nuestra vida con un deseo de arrepentimiento y conversión, con un deseo de bautizar a los que nos han bautizado y los que han sido bautizados, que nazcamos del agua y del Espíritu, igual a los que tomen la decisión de bautizarse desde aquí en adelante. Nazcan del agua y del Espíritu, si arrepientan y se conviertan. Padre misericordioso, te pedimos que nos perdone nuestros pecados y faltas y nos limpies y nos hagas con ese carácter justo y perfecto de Cristo, porque lo pedimos y lo agradecemos, Padre misericordioso, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.